Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Para mí es un honor y un placer estar aquí una vez más compartiendo una palabra de Dios. Amén. Abre tu mente, abre tu corazón. Amén. Nosotros somos de Kingston, Roca Eterna, Canadá. Amén. Mis queridos hermanos, yo lo voy a estar leyendo en Juan capítulo 9. Amén. Aleluya. Y lo voy a estar leyendo diferentes versículos. Amén. Pero yo quiero predicar en todo el capítulo. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es tan linda y eficaz, amén, aleluya. Yo puedo comprender que el Señor tuvo misericordia de mí, amén, aleluya. Cuando yo leía este versículo y el Señor me decía que yo predicara en él, yo me he dado cuenta y sigo pidiéndole y dándole gracias al Señor, que realmente Él ha tenido misericordia con las personas que le servimos a Él. Amén, aleluya. Y bueno, mis queridos hermanos, voy a estar leyendo el capítulo 9, versículo 3, 5 y 4 por ahorita. Amén, aleluya. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras que Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Tú eres santo y maravilloso. Tú eres santo, Señor, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, aleluya. En este versículo de Juan, capítulo 9, mis queridos hermanos, se trata que el Señor Jesucristo, uno de tantos de los milagros que el Señor hizo, fue que Él abrió los ojos a un hombre que iba sido de nacimiento ciego. Amén, aleluya. Pero cuando los discípulos lo vieron, le preguntaron al Señor y le dijeron, ¿quién pecó, Señor? ¿Pecaron los padres o pecaron él? ¿Por qué nació él de nacimiento ciego? Y el Señor le dice, ni los padres ni él pecaron. Lo único que fue, Dios lo sacó así para que la gloria de Él se manifestara. Amén, aleluya. Eso quiere decir que el Señor desde el vientre de su madre, Él ya tenía ese propósito con esta persona. Él ya tenía el propósito que cuando el Señor Jesucristo pasara por ahí, Él lo iba a sanar de esa ceguedad. A veces pasan cosas, mis queridos hermanos, para gloria y honra de Dios. A veces nosotros pasan cosas que en el momento no entendemos, pero es para que Dios se manifieste, para que Dios se revele por medio de ella. Amén, aleluya. A veces nos pasan cosas para que nosotros seamos testimonio vivo, para poderle dar consejo a otras personas que estén pasando por la misma situación o para ser testimonio para ellos. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, aquí los discípulos le dicen, ¿pero quién pecó, los papás o él? Y él le dice, no pecó, no, ninguno de ellos. El Señor lo mandó así para que la obra de él fuera hecha. Amén, aleluya. Y le dice, yo estoy aquí, le dice el Señor Jesucristo, porque yo soy luz del mundo. Amén, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Entonces dice, la historia narra que cuando Jesús vio a este ciego, dice que él hizo barro con su saliva y se lo puso en sus ojos. Amén, aleluya. Y dice que lo mandó a lavarse en un estante de agua. Amén, aleluya. Entonces la gente se maravillaba por lo que iba pasado. Muchos decían, él es el ciego de nacimiento. Hay otros que decían, se parece a él, pero no es. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, a veces nosotros no somos ciegos de nacimiento, pero a veces somos ciegos espiritualmente hablando. Amén, aleluya. ¿Por qué espiritualmente hablando somos ciegos? Amén, aleluya. Porque nosotros escuchamos hablar, que la gente habla de Dios, que la gente dice, sea por mí o por mucha gente más, que dice que el Señor ha dado la vida por nosotros, amén, aleluya, y que sin Él no somos nadie, que si no aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, nosotros no vamos a tener la salvación, amén, aleluya. Y a veces nosotros somos ciegos de nacimiento. ¿Por qué? Porque escuchamos lo que las personas están diciendo, pero no queremos entender, no queremos comprender que si no aceptamos al Hijo, dice que la palabra de Dios que si no aceptamos al Hijo, no vamos a llegar al Padre.
que Jesús es el camino y la verdad, amén, que Él es la única puerta para que nosotros lleguemos al Padre. Él es la única conexión que nosotros tenemos para llegar al Padre, amén, aleluya. Así es que, mis queridos hermanos, a veces nosotros estamos ciegos espiritualmente, pero a veces el Señor nos tiene ese proceso de ceguedad espiritualmente para que nosotros seamos testimonios para otras personas, amén, aleluya. Yo puedo decir, yo estaba ciega, pero ahora veo lo espiritual. Yo ahora entiendo lo que el Señor me quiere decir. Ahora yo entiendo que si yo hago esto, hago lo otro, estoy pecando, amén, aleluya. El Señor me hizo entender lo bueno y lo malo, amén, aleluya, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Como nosotros le tememos a Jehová, a no fallarle, a no querer pecar, porque nosotros tenemos por digno ese sacrificio que el Señor hizo, queridos hermanos. Y a veces nosotros estamos espiritualmente ciegos, pero el Señor quiere abrir los ojos en esta hora. El Señor quiere que tú entiendas y comprendas que lo tienes que aceptar como tu único Salvador. Mis queridos hermanos, estamos en los últimos tiempos. Hay muchos acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Mis queridos hermanos, la tierra está gimiendo, la tierra está diciendo, Jesús se acerca, Jesús viene, arrepiéntete, amén, aleluya. A veces muchas personas piensan, oh, Jesús ya llevó los pecados por mí, ya no tengo que hacer nada, ya tengo que vivir la vida como debe ser. No. A veces nosotros creemos que todo lo que está aquí en el mundo Dios los ha dejado para que lo disfrutemos, sí, pero hay que disfrutarlo conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo me dice que si hago eso, yo peco contra Él, yo no lo voy a hacer. Porque yo soy para agradarle al Señor. El mismo Señor dice que es necesario que Él haga la voluntad del Padre. Amén, aleluya. Dice, me es necesario hacer la obra que me envió. Él dice, es necesario que yo estoy aquí, que yo he dado la tierra, que yo he dejado mi trono, dice el Señor, para que yo haga la voluntad de mi Padre. Así pasa, mis queridos hermanos, con nosotros. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, no para vivir como nosotros los queramos vivir, no. Por eso el Señor quiere abrirte esos ojos espirituales, amén, aleluya. El Señor quiere que tú entiendas y comprendas que sin Él, nosotros o tú, no vas al cielo, mi querido hermano, no vas a ir al cielo. Yo también estaba confundida, yo también pensaba que yo estaba haciéndolo bien, que yo con mis pecados y mis luchas, yo pensé que yo iba a ir al cielo, pero no, Dios me abrió esos ojos espirituales y me hizo comprender que no era así. Él me hizo comprender, leyendo la Biblia, mis queridos hermanos, orando. La oración es hablar con Dios, porque nosotros tenemos ese Padre, mi querido hermano. Si yo digo que Dios es mi Padre, que Dios es mi Dios, y si yo no hablo con Él, y si yo no me empapo de la palabra de Él, ¿qué estoy haciendo? La verdad, lo que estoy diciendo, que si yo digo que Él es mi Padre, yo no lo leo, yo no lo busco, yo estoy mintiendo, porque cuando uno tiene un Padre, uno quiere tener esa confianza con Él. Y ese Padre que nosotros tenemos, que es el Señor Jesucristo, no te va a reprochar nada. Nosotros dice, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor, pero Él no te va a estar diciendo, mira esto y esto. No. Él te escucha, Él te perdona. Multitud de errores, dice la palabra de Dios, pero Él te perdona si tú vienes con un corazón constricto y humillado. Amén, aleluya. Mi alma te adora, Señor, tú eres grande y maravilloso. Amén. Entonces dice, va narrando la palabra de Dios. Amén, aleluya. Más abajo va diciendo de que dice, mis queridos hermanos, que la gente llevaron a la persona, a esta persona que iba recuperando la vista, delante de los fariseos. Y los fariseos, mis queridos hermanos, comenzaron a preguntarle, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo este milagro? Amén, aleluya. Entonces, el ciego le dice, un personaje llamado Jesús, Él me abrió la vista. Amén, aleluya. Y él comenzaron a blasfemar contra el Señor Jesucristo. Comenzaron a decir que Él no venía de Dios. Comenzaron a decir que porque Él hizo este milagro, porque lo hizo. Amén, aleluya. En el día de Dios. Amén, aleluya. Que era un día domingo, lo que tengo entendido, amén, aleluya. Entonces le dicen los fariseos, estaban
diciendo cosas malas acerca del Señor Jesucristo, que decían que Él era un pecador y que por qué hacía estas señales, amén, aleluya. Pero nosotros podemos ir a leer al 25 y el 27, dice, entonces le respondió y le dijo, si es pecado, entonces le respondió y dijo, si es pecado, no lo sé. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, y a los que he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros hacer sus discípulos? Aquí volvieron a preguntar a los fariseos, porque los fariseos llamaron a sus papás y le preguntaron, y los papás le dijeron, pregúntenle a él, nosotros sabemos que él nació ciego de nacimiento, pero no sabemos quién le dio de nuevo el ver. Entonces le dicen, pregúntenle a él ya está grande para que él responda. Entonces le dice, yo les dije, ¿qué pasó? Yo les dije, y él dice, yo no sé si él es pecador, porque los fariseos decían que él era pecador, que Jesús era pecador. Jesús nunca pecó. Jesús nunca se enfermó, amén, aleluya. Y yo decía que él era pecador y él le dice, el ciego le dice, el que ya no era ciego, amén, le dice, yo no sé si él es pecador, pero lo único que sé es que él me abrió los ojos. Amén, aleluya. Y le dicen ellos, pero ¿cómo lo hizo? Y él le dice, no, yo a ese los dije, lo quieren, oyen, pero no oyen, amén, aleluya. Así estamos nosotros en estos días. Nosotros oímos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, pero no la ponemos en práctica. Nosotros queremos oír la palabra de Dios, queremos saber que el Señor está con nosotros, pero no queremos hacer la voluntad de Él. Nosotros escuchamos en estos momentos, así como los fariseos escucharon el milagro del Señor, pero ellos no querían comprender y entender que había venido del Señor Jesucristo. Ellos querían hallarle algo, estaban escarbando algo, pero no lo encontraron. Porque el Señor es perfecto y santo, amén, aleluya. Entonces este ciego le dice, que era ciego de nacimiento, le dice, pero ya lo dije, ya se los expliqué. Así pasa, mi querido hermano. A veces tú escuchas gente que predica, te gozas, pero hasta ahí nomás. Pero hay que hacer la voluntad del Señor Jesucristo, porque es necesario vivir conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Porque este mundo que tú ves aquí, el Señor dice por medio de su palabra que nosotros somos peregrinos de este mundo, que nuestro hogar está allá arriba juntamente con Él y para siempre, para toda la eternidad, amén, aleluya. Yo prefiero, mis queridos hermanos, vivir que 70, 80 años, vivir tratando de ligarme del pecado, tratar de vivir la voluntad del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y Jesús lo levanta, pero no lo vamos a hacer pensando en eso, decir, yo voy a pecar porque el Señor me va a perdonar. No, porque el Señor sabe tu corazón, Él sabe por qué lo vas a hacer, amén, aleluya. Si pasa y tú no lo hiciste porque quisiste hacerlo, el Señor te va a perdonar, amén, aleluya. Pero entonces, los años que el Señor Jesucristo me dé en este mundo, yo voy a tratar y voy a esforzarme y ser valiente y hacer la voluntad del Señor Jesucristo. No es mucho tiempo para el tiempo que yo voy a estar allá en el cielo, que es una eternidad para siempre, amén, aleluya. Y voy a estar con ese Dios que me va a dar toda la paz, que me va a dar todo el amor, amén, aleluya, que me va a dar todo, Él va a hacer todo y nosotros vamos a hacer para Él, amén, aleluya. Mis queridos hermanos, hay que entender y comprender que a veces estamos ciegos, aunque no seamos ciegos de nacimiento, pero espiritualmente sí, porque queremos que Dios los haga milagros, queremos que Dios los sane, queremos que Dios los guarde, queremos que Dios haga todo para nosotros, pero ¿qué tú estás haciendo para Él? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué sacrificio tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo al no? ¿Le estás diciendo no al pecado? ¿Le estás diciendo no a todo el pecado, mis queridos hermanos? Bueno, vamos a seguir. Vamos a leer el 31 y el 32. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye.
Después del principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ahí dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén. El Señor Jesucristo dice que Él ama al pecador, pero no ama al pecado, no lo ama al pecado. El pecado es barrera que nosotros tenemos, que nosotros creamos, una barrera entre nosotros y el Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, tú que me estás escuchando, si tú eres temeroso de Dios, arrepiéntete. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. No te vas a arrepentir. Ahorita tal vez estás en el pecado y sientes que ese pecado, cuando tú lo haces, sientes remordimiento. Tal vez sientes una alegría instantánea, pero después se va. Con el Señor no va a ser así. El Señor te da un amor que perdura, una paz que perdura. Amén, aleluya. Y dice, pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad. Si tú eres temeroso de Dios, haz la voluntad del Señor Jesucristo. Así, a ese oye, dice, amén, aleluya. Si tú eres pecador, pero temes al Señor Jesucristo, haz la voluntad del Señor. Y si la voluntad del Señor dice, nosotros tenemos que confesarlo a Él como nuestro único Salvador. Aceptarlo para que Él escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Amén, aleluya. Creas o no, te va a parecer gracioso o chistoso. El Señor tiene un libro en el cielo. Que cada persona que acepta al Señor Jesucristo, Él escribe el nombre de esa persona en ese libro. Pero también puede ser borrado, mi querido hermano. Así es que nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, tenemos que procurar con temor y temblor cuidar nuestra salvación. No descuidarlos y que venga alguien a robar nuestra corona. Amén, aleluya. Porque alguien puede, nosotros podemos descuidar y podemos volver a caer al pecado. Y otro se puede levantar por nosotros y robarnos esa corona. Porque el Señor dice que nos va a galardonar. Dice que nosotros vamos a ser reyes, sacerdotes. Amén, aleluya. De todas las naciones. Juan decía que nosotros éramos linaje escogido, real sacerdocio. Amén, aleluya. Qué placer, mis queridos hermanos, servirle al Señor como se debe. Como dice, ser temeroso de Dios y hacer la voluntad de Dios, hay una recompensa grande. Y no va a ser una recompensa que las personas, nosotros aquí vivimos de 70, 80 años, lo mucho que llegan las personas a vivir aquí. Cuando tú vas a tener una vida eterna con el Señor, amén, aleluya. Yo prefiero vivir sujetada al Señor por 70, 80 años que vivir una vida eterna sufriendo en el lago de fuego, en cualquier lugar, mis queridos hermanos, en el infierno. No, que Dios reprenda. En este día el Señor quiere abrir tus ojos espirituales. Mis queridos hermanos, yo les quiero leer el versículo 31 al 41 para que vayamos entendiendo ya esta palabra. Y dice que después que Él llegó a los fariseos, este personaje, lo echaron afuera porque para ellos los fariseos, quien hablara del Señor Jesucristo, iban puesto una ley que el que hablara de Él o que lo glorificara lo iban a echar afuera de la ciudad. Entonces dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que el Dios te hace. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Amén, aleluya. Señor es bueno, mi querido hermano. Él tiene misericordia de nosotros. Es necesario que lo aceptemos como nuestro único Salvador. No te vas a arrepentir, mi hermano. Yo estaba confundida, yo estaba ciega espiritualmente y yo no me he arrepentido. Hasta el día de hoy yo no me he arrepentido. Porque si no es por Jesucristo, nosotros no podemos pasar las pruebas y las luchas que vienen. Dios los cuida. Él cuida a sus hijos. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, no va a ser fácil porque vienen pruebas y luchas. Pero esas pruebas y esas luchas los hacen que nosotros crezcamos espiritualmente hablando. Y nosotros busquemos más intimidad con el Señor. Pero el Señor te da una paz y un amor, mis queridos hermanos, tan lindo y tan bello. Y le dijo,
¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Para qué crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Lo que te dice el Señor, si tú le dices como le dijo ese personaje, ¿quién es, Señor? Y él te dice, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Mi querido hermano, tú ves a esta sierva aquí, pero el Señor los usa a nosotros para que hablamos de la palabra de Dios. Y cuando tú oyes palabra de Dios, esa palabra es vida, eficaz. Tal vez tú vayas a ver al Señor como lo vio esa persona, pero tú estás escuchando la palabra de Dios y esa es palabra viva, verdadera, eficaz. Por medio de la palabra tú estás conociendo al Señor Jesucristo. Yo no lo he visto, pero lo he sentido. Porque cuando uno le ora con amor y con anhelo de sentir algo, el Señor te hace sentir abrazo. Él te hace sentir toques especiales para decirte, aquí estoy contigo. A veces en esas angustias, en esas tribulaciones, en esas tristezas. Y si tú te vas y le postras ante del Señor, el Señor te hace sentir que Él está contigo. Es algo que uno no puede explicar hasta que tú lo vives y tú comprendes que realmente el Señor está ahí. Pero para que tú sientas eso, para que tú sientas el toque, ese amor, tú tienes que creer en el Señor. Tú tienes que creer en el Hijo de Dios, como le dijo el Señor a este personaje. Entonces le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y a los que ven sean cegados. Mis queridos hermanos, nosotros vemos, este ciego no veía de nacimiento, pero el Señor le abrió los ojos y le dice, Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven. El Señor se estaba refiriendo también espiritualmente hablando, porque Él predicó la palabra de Dios y mucha gente se convirtió. Y a los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque los fariseos sabían de la palabra de Dios, sabían de la escritura, pero ellos sabiendo, teniendo el conocimiento, eran ciegos. ¿Por qué? Porque teniendo al Hijo de Dios enfrente y no creer en los milagros y buscarle 5 patas al gato, de decir cómo Él es y decir, blasfemar contra Él y decir que él no venía de Dios. Ellos estaban ciegos espiritualmente. Ellos estaban ciegos viendo las misericordias, viendo los milagros que el Hijo de Dios hacía. Y ellos no creían, ellos estaban ciegos espiritualmente. Y entonces ellos mismos dicen, entonces tú los estás diciendo que nosotros vamos ciegos. Jesús les respondió, si fuereis ciegos, no tendréis pecado. Cuando tú no tendréis pecado, dice, si fueras ciego, no tendréis pecado. Mas ahora, porque vemos, vuestros pecados permanecen. Amén, aleluya. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor los abre el entendimiento, los abre nuestros ojos espirituales y nosotros podemos entender que estábamos ciegos, que nosotros estábamos en el pecado. Entonces nosotros venimos al conocimiento que estábamos mal. Entonces el Señor dice, si nosotros venimos a ese conocimiento, a saber que nosotros estamos en el pecado, como ahorita, mi querido hermano. Si tú dices, sí, realmente yo estoy en pecado, realmente yo estoy pecando contra Dios y tú no haces nada. Dice aquí que esos pecados permanecerán. Porque tú sabiendo el bien, tú sabiendo la verdad y no la haces, mi querido hermano, ese es un gran pecado, amén, aleluya. Así que el Señor te invita, así como le dijo a este personaje, yo Jesús, que le había expulsado. Y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que yo te hago en esta hora. ¿Tú crees en el Hijo de Dios?
Y si has creído, mi querido hermano, cierra tus ojos y yo quiero orar juntamente contigo. Acepta al Señor como tu único Salvador. Cierra tus ojitos y levanta tu mano y dile, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre amado. Yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis iniquidades, Señor. Yo vengo delante de tu presencia, Señor, para que me ayudes, Padre Santo, a que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, Señor, aleluya. Yo quiero esa salvación, Señor. Yo en esta hora entrego mi alma y mi corazón a ti, Señor. Padre Santo, sabemos y comprendemos que cuando venimos a tus pies, tú los quitas todos los pecados y los echas al fondo de la mar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo en esta hora, busca una iglesia que te hablen de la palabra de Dios. Una iglesia que te predique conforme a la palabra de Dios. Una iglesia que te predique conforme a lo que dice la Biblia. Busca una iglesia, mi querido hermano, porque el Señor los manda a que los congreguemos también. Y yo voy a hacer una oración, amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por el oyente, Señor, aleluya. Gracias, Padre amado, aleluya, por las personas que me están escuchando. En esta hora yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Si ellos ya te sirven, Señor, que ellos puedan reconocer si están en pecado o no, Señor Jesús. Que ellos puedan reconocer si van bien delante de tu presencia, Señor, aleluya. Y esas personas que se van a convertir el día de hoy, Señor Jesús, Padre Santo, guíalos conforme a tu justicia y tu verdad, Señor, para que ellos puedan permanecer en tu evangelio, en tu gracia y en tu misericordia hasta tu venida, Señor, aleluya. Yo te pido, mi amado Padre, que seas tú bendiciendo a esas personas. Padre Santo, bendícela grandemente en su matrimonio, en su economía, Señor, aleluya. Porque tú eres todo Dios. Tú eres el Hijo de Dios, amén, aleluya. Tú eres el digno de recibir toda la gloria y toda la honra, mi amado Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Mi querido hermano, Dios te bendiga grandemente y para el cielo, amén, aleluya.